Uno de los grandes males, creo yo, de la campaña de la oposición fue la inconsistencia. El domingo en la noche reconozco el resultado y el lunes en la mañana desconozco el resultado y lo impugno. Y luego salgo a las redes sociales con estos grupos de consultores a decir está mal hecho el ejercicio mostrado por el INE en cuanto a la posibilidad de mínimos y máximos de la representación que pueden tener la coalición gobernante o la coalición que ganó el domingo. Eso es absolutamente falso. Y yo creo que no se corrige desde una interpretación por parte de la autoridad administrativa, en este caso el INE. Se podría corregir, y se lo comento a mi amigo Emilio Suárez, con una reforma constitucional que habrá que hacer. Porque la aspiración que todos tenemos es que el espejo de la votación del domingo pasado sea lo más similar o el dibujo más similar a la forma que se integra el Poder Legislativo. Pero hoy no existe, porque hay la viabilidad en el 54 constitucional de una sobrerepresentación del 8%, aplicada a la coalición o a los partidos políticos que conformaron la coalición que ganó. Entonces, esta es la realidad. Y en esta parte de venta de humos hoy veo una andanada por parte de algunos opinadores en contra del Partido Verde. Y mi respuesta es muy clara. El domingo pasado se levantaron entre 4.5 y 5 millones de mexicanos a votar el emblema del verde. Nadie nos regaló nada. Vamos a ir a la sesión que se llevó a cabo hoy, 5 de junio 2024, en el INE. Vamos a ver cómo el maestro del verde ecologista le da una regañada al farsante de derechos humanos Emilio Álvarez Casa y le grita a la cara que al verde ecologista nadie le ha regalado nada porque sacó 5 millones de votos. Así que, amigos y amigas, forma parte del plan C, el verde ecologista. Vamos a ir a este video. Del Poder Legislativo del PRD. Gracias, buenos días a todas las personas que acá nos acompañan y nos siguen. Quiero iniciar sumándome a las condolencias expresadas perdón, por el diputado Hamlet y sumarme a las condolencias por el fallecimiento de la senadora electa Rosalinda López. Un abrazo de solidaridad para su familia, para sus colegas, para sus compañeros. Son temas siempre dolorosos. Y también es importante que contextuemos la discusión que hoy tenemos. Como bien dijo la maestra Suárez, hoy inicia esta tercera etapa. Esta tercera etapa que acaso es la última y que determinará los resultados finales. Hemos estado en estos días con resultados preliminares, hemos estado en estos días con información previa. Y me parece que tenemos que subrayar que reconocer una derrota no es sinónimo de ignorar abusos, ilegalidades, inconsistencias o desavenencias, incluso aquello que hemos llamado como la ruptura del principio de neutralidad y de equidad en el proceso electoral. Y eso es obligado. Y además no solo porque es un derecho, sino porque también ha sido una práctica. En el 18 se abrieron más o menos, poco más del 70% de los paquetes. Los traumas que hemos tenido en nuestra historia, los conflictos que hemos tenido en nuestra historia, sociales y electorales, han llevado a ir generando modificaciones constitucionales y legales que hoy se convierten en derecho. Hoy tenemos en la ley justo y en la Constitución la sucesiva de reformas que han sido el producto de nuestros conflictos, de nuestros desencuentros. Y hoy, para evitar conflictos, ahí está en la Constitución la apertura de paquetes. Ya ayer el Instituto Nacional Electoral daba un primer indicio del volumen. La secretaria nos hacía saber que en la presidencia esto será del orden del 63%, en el caso del Senado el 70% y en el caso de la Cámara 70%, más aquellas que pudieran señalar los partidos políticos, y me parece que eso es absolutamente pertinente. Se ha señalado que, lo dijo Marco Cortés, que 17,000 actas que no se han incorporado porque se han leído como irregulares, la lectura como irregular, ¿no? En la referencia a la votación a nuestra candidata Xóchitl Gálvez. Y este es el momento para atenderlo, para atender las inconsistencias, para atender las diferencias, para atender lo que esencialmente pudiera incluso generar mucha inquietud. En las redes sociales ha habido una expresión muy importante de la diferencia que se ha detectado entre las sábanas y lo que reporta el PREP. Y me parece que este es el momento para atender eso.
¿Tengo elementos para decir que hubo un fraude? Por supuesto que no. Yo no soy de las personas que pueda decir que hubo una manipulación indebida. No, no lo creo. Sí creo que el ejercicio de voto tuvo una condición, como hemos dicho, donde los vecinos contaron los votos de los vecinos. Sí creo que es muy importante revisar el PREP. Sí lo creo. Porque hemos encontrado inconsistencias, diferencias, y esas inconsistencias, diferencias preocupan a mucha gente. Y me parece no solo una preocupación válida, legítima, sino que tiene que ver con la certeza. Y el sentido de lo que queremos es certeza electoral, que además es uno de los principios básicos de esta autoridad, así plasmada en la Constitución. Y los resultados serán los que serán. Que esto vaya a diferenciar la elección presidencial, honestamente, personalmente no lo creo. Yo no creo que el resultado vaya a cambiar, y eso hay que así decirlo. Y llegará un momento que se tendrán que aceptar la definitividad de los resultados. La democracia requiere demócratas y se tendrá que aceptar esos resultados. Yo no creo, honestamente, que el conteo vaya a generar una diferencia. Pero sí creo que es un derecho. Sí creo que hay una duda legítima, sí creo que es un ejercicio legal, es un ejercicio necesario y que me parece que ayuda a la certeza. Llegará el momento posterior de la judicialización, que no es este el momento y no es esta la instancia. Y sí, ahí yo creo que, por supuesto, podremos hacer valer argumentos que hemos expresado, donde nos parece que ha habido una intromisión indebida del gobierno, del aparato, de toda la condición de trastocar los principios de inequidad o los principios de parcialidad o los principios de generar condiciones. Pero como bien decía el consejero Uquip, estos desafíos han sido en todas las elecciones y hay que hacernos cargo de los desafíos que presenta esta elección. Por supuesto, tenemos una discusión fundada y dada sobre representación, que además ya hay precedentes en términos de su interpretación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya es una evolución, una discusión que tiene más de una década en términos de cómo se debe interpretar. Y nos parece también absolutamente válido y legítimo que se dé esa discusión. Vendrá la conformación final y a partir de ahí pues habrá que aceptar los resultados. Si la expresión popular y la expresión judicial termina en la ratificación de una mayoría calificada para el gobierno y sus aliados, así habrá que aceptarlo. Y si eso implica el diseño de un nuevo régimen, pues tendremos entonces que construir los dilemas para ese nuevo régimen. Y sí, por supuesto, nos parece muy importante los términos de asumir que esto es también una rueda de la fortuna. Quien estuvo en la oposición estará en el gobierno y esto no será definitivo. ¿Cómo se haga? Pues tendrá sus propios códigos y dilemas en el tiempo y los procesos democráticos. Pero lo que sí es muy importante es apelar justo esa noción de respeto, de inclusión y de tolerancia. Se está leyendo un mecanismo de expresión no solo de respeto, sino de decisiones que están generando nerviosismo fuera de México, y eso tiene implicaciones severas para nuestra economía. En estas decisiones de inclusión, de respeto, de tolerancia, se va a tener que ver una condición de estabilidad y de calma. Yo no comparto muchas expresiones de las que se han hecho en redes sociales de querer descalificar a quien ejerció su voto. Yo no lo comparto. La gente votó como quiso votar y hay que ser respetuosos. No, ahí he escuchado descalificaciones a las que yo no me puedo sumar y repruebo. La gente tiene que respetar. Por supuesto, tendremos que hacer una discusión política y jurídica en las condiciones en que la gente depositó su voto. Claro que sí, claro que hay que hacer esa discusión. Pero no podemos y no debemos, en mi opinión, generar una condición de enemistar, dividir, sancionar, calificar, atacar a la gente por su voto o por su preferencia. Yo eso lo quiero decir con absoluta claridad, no corresponde. Pero sí me parece que es absolutamente válido y necesario revisar los criterios de representación, porque eso también es una distorsión de la voluntad popular. O sea, si lo que nosotros estamos diciendo como argumento central es que se respete la voluntad popular y eso implica respetar el gobierno, respetar los resultados, también debemos de respetar la voluntad para que eso no genere una distorsión en manera de representación. Me parece la consistencia. En este momento estamos en la necesidad, en el reclamo, en el ejercicio del derecho de la certeza y me parece que es bueno para todos. Vendrá el momento posterior de la calificación y de la definitividad y ahí habrá que asumir. Y por supuesto habrá que hacer las revisiones críticas, habrá que hacer las revisiones, pero yo lo que pediría incluso es que las revisiones tengan un proceso amplio. La noción de la responsabilidad de un nuevo gobierno en esos términos implica una enorme responsabilidad en la construcción de una nueva etapa del país. Y también
la oposición tiene que revisarse muy autocríticamente, por supuesto que sí. Pero en este momento me parece absolutamente válido, legítimo, abonar a la certeza. Y a partir de ahí, teniendo esa certeza, construir los linderos que vengan para el futuro de México. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. Maestro Arturo Escobar y Vega, representante del Partido Político Verde Ecologista de México. Gracias, presidenta. Nos unimos a las condolencias por el fallecimiento de Rosalinda López Hernández, mexicana destacadísima, funcionaria del gobierno actual, seguramente senadora electa a partir del próximo domingo. Mandamos un abrazo fuerte al licenciado Adán López Hernández y, por supuesto, a su familia. El haber sido parte de la coalición del año 2000 que le dio la alternancia a este país en alianza con el Partido de Acción Nacional, el haber perdido la elección presidencial en el 2006, el haber ganado en el 2012, el haber perdido en el 18 y el haber ganado en el 24, nos hace tener amplia experiencia en los términos de lo relevante que es ser magnánimo en la victoria y digno en la derrota. Y creo que esta frase el domingo en la noche la explayamos todos los partidos políticos y todos los actores, todos. Pero duró poco, y duró poco porque lamentablemente hay despachos, hay gente que se dedica al estudio de la materia electoral que ve oportunidad de vender humos, utiliza las redes sociales y sale a la luz pública a generar interpretaciones que no nada más no son parte del ordenamiento legal de nuestro país, sino simplemente no van a pasar. Ahora resulta que hay que aplicarle la sobrerepresentación a las coaliciones, ya no a los partidos políticos. Y coincidiendo en mucho de lo que expuso el maestro Emilio Suárez, nuestro partido ha sido un aspiracionista en que algún día podamos tener en nuestra ley, desde nuestra Constitución, la representación pura. Lamentablemente, las mayorías que se han equiparado en los últimos 5, 6 legislaturas nunca han encontrado eco en la viabilidad de tener representación pura. Y si nos apuramos tantito, y a la que yo considero la democracia más adelantada del mundo, que es la alemana, habría que pasar a la representación proporcional como mecanismo único de integración de los congresos. Pero tampoco hemos tenido eco. Y bien lo dice el consejero Uquibe Espadas, cada presidente en los últimos 6 años ha propuesto la eliminación de la representación proporcional. Y cada vez que aquellos que estamos en la oposición, en el caso del Verde no, porque hemos sido consistentes en que consideramos que es fundamental mantener la representación proporcional como mecanismo de acceso de las minorías al poder legislativo. Pero esta parte lo que hay que hacer es ubicarla en el espacio donde está y buscar ser consistentes cuando estoy en la oposición y cuando estoy en el gobierno. Nosotros en esta parte hemos sido absolutamente consistentes, igual que el diputado Fernández Noroña. Jamás habría que desaparecer la representación proporcional porque golpeas directamente a una minoría, independientemente de su tamaño, que pase la marginalidad del 3% y pueda tener representación. Uno de los grandes males, creo yo, de la campaña de la oposición fue la inconsistencia. El domingo en la noche reconozco el resultado y el lunes en la mañana desconozco el resultado y lo impugno. Y luego salgo a las redes sociales con estos grupos de consultores a decir está mal hecho el ejercicio mostrado por el INE en cuanto a la posibilidad de mínimos y máximos de la representación que pueden tener la coalición gobernante o la coalición que ganó el domingo. Eso es absolutamente falso. Y yo creo que no se corrige desde una interpretación por parte de la autoridad administrativa, en este caso el INE. Se podría corregir, y se lo comento a mi amigo Emilio Suárez, con una reforma constitucional que habrá que hacer. Porque la aspiración que todos tenemos es que el espejo de la votación del domingo pasado sea lo más similar o el dibujo más similar a la forma que se integra el poder legislativo. Pero hoy no existe, porque hay la viabilidad en el 54 constitucional de una sobrerepresentación del 8%, aplicada a la coalición o a los partidos políticos que conformaron la coalición que ganó. Entonces, esta es la realidad. Y en esta parte de venta de humos hoy veo una andanada por parte de algunos opinadores en contra del Partido Verde. Y mi respuesta es muy clara. El domingo pasado se levantaron entre 4.5 y 5 millones de mexicanos a votar el emblema del verde. Nadie nos regaló nada. Aquí no hay traslado de votos.
Y se lo digo a mis amigos del PRD, ¿cómo les hubiera gustado hoy haber aprobado la viabilidad de que hubiera candidaturas comunes a nivel federal? Hoy tendrían registro. Pero en ese tema de que todo aquello que venga propuesto por los partidos del gobierno, y en ese caso era por Morena, PT y el Verde, me voy con todo a denunciarlo. Hoy tendrían registro. Hoy el PRI y el PAN tendrían más diputados federales y seguramente más senadores. Pero como venía una idea por parte de nosotros y se subieron todos los opinadores, ahí están las consecuencias. Lo que hay que hacer es ser firmes en el diagnóstico, y yo soy absolutamente convencido, es más, yo soy de los que apela a que ante la duda, ante la molestia, ante la incertidumbre, hay que acudir a los órganos jurisdiccionales para que nos den ruta y nos den certeza. El resultado de la elección presidencial es absolutamente contundente. Y qué bueno que haya la viabilidad que en 9, 10 distritos donde las ventajas están cerradas, que se abran los paquetes. Y se abrirán este día. Y lo que va a suceder es que el resultado, como bien lo dice el senador Álvarez y Casa, va a quedar en los mismos rangos. Este es el INE. Esta no es una isla bananera. No hay nadie como ustedes, no hay nadie como nosotros, como esta autoridad administrativa para hacer elecciones. Los resultados son técnicos, no son ocurrencias, no hubo fraude. Que hay que modificar ordenamientos legales para hacer la contienda mucho más equitativa, coincido, tanto a nivel federal como a nivel estatal y a nivel municipal. Hay muchísimas cosas a corregir, como pasa en cada proceso electoral. Pero repito, magnánimo en la victoria y digno en la derrota. Eso es lo mínimo que espera el país de nosotros. Concluyo diciendo lo siguiente y rompiendo mitos. Ayer hace un ejercicio muy importante el periódico El Financiero, donde saca determinadas encuestas sobre los sectores sociales de cómo votaron. El único sector, ahí, que ni siquiera es un sector, pero los únicos que votaron en mayoría en favor de la candidata de la oposición fue aquellos mexicanos que estaban en Europa. Clase baja, clase media alta. En todos ganó Claudia Sheinbaum. Entonces también se rompen mitos. El país de manera contundente decidió que este proyecto de país mantuviera vigencia. ¿A qué aspiramos nosotros con el gobierno de Claudia Sheinbaum? A mantener, por supuesto, el principio de primero los pobres, pero al mismo tiempo queremos un país competitivo, que queremos un país que genere empleo, que genere crecimiento económico, queremos un país que aproveche la ilimitada oportunidad que genera la relocalización de activos para que México se convierta en una potencia económica. Queremos que haya gas, que haya energías renovables, que haya electricidad, que haya agua. Aspiramos a eso. Y los mercados, aquí difiero con el maestro Emilio Suárez, los mercados no nos mandan un mensaje negativo sobre el resultado del domingo. Los mensajes reaccionan ante un resultado inesperado en el Congreso. Pero hoy lo corrigen. Inesperado. No por el temor, inesperado. Pero creo que de manera contundente ayer, con la salida del secretario de Hacienda y la inminente presidenta electa, se corrigen los rumbos. Gracias, presidenta. Gracias, maestro Arturo Escobar.